Muchas gracias, presidente encargado temporalmente. Presidente, bueno, compañeras, compañeros asambleístas, dos noticias, ¿no? Una buena y una mala. La buena es que la norma quizá emocionalmente puede ser correcta. Y digo emocionalmente porque se ha acostumbrado a normar emocionalmente. Y es por eso los llamados de atención por parte de la Corte Constitucional. Voy a hablar en estricto derecho, para los que entiendan en estricto derecho y no emocionalmente lo van a comprender, porque el derecho es simple lógica. El derecho nace con uno de los objetivos del nacimiento del derecho precisamente era la paz social y conducir a las sociedades a un objetivo común. Y cuando decimos esto, precisamente es para normar de forma eficiente y eficaz. Vamos a algo. Han hablado varios compañeros y vamos a coincidir en esto. Constitucionalmente, la norma no es viable. Esa es la mala noticia. ¿Y por qué no es viable? Se van a preguntar ustedes. Bueno, por varias cosas. Existen 3 sentencias de la Corte Constitucional por el principio de proporcionalidad. ¿La norma es proporcional? No. Esta, y lastimosamente lo digo para quienes la han impulsado, esta es una norma anacrónica. Debemos entender eso. Constitucionalmente no va a ser viable y debemos entender esta norma en el aspecto constitucional y en el aspecto ciudadano. En el aspecto normativo, constitucionalmente, no es viable. En lo ético, aquí vamos a algo que coincido con el legislador Tayano, en lo ético no solo es un llamado a quienes participan en la actividad política, sobre todo debe ser un llamado a los partidos políticos que han demostrado en nuestro país que en lugar de cumplir los objetivos que promueven, traicionan sus propios principios, desviándose del camino de la ética y la transparencia. Cuando sucede eso y venimos acá a la Asamblea con una normativa inconstitucional desproporcionada, el llamado ético no solamente es a los asambleístas, el llamado ético principalmente es a los partidos políticos. Empecemos por ahí, a hacer un saneamiento interno de los partidos políticos. Es ahí donde tenemos que ver. ¿Y por qué digo esto? Es como que yo dijera un ejemplo, una analogía nada más, sin que se ericen. Que dentro de los partidos políticos yo diga en el Código de la Democracia que no pueden tener en sus filas a personas que tengan sentencias condenatorias en firme. No, porque también eso involucra un derecho constitucional que tiene esta persona y que posteriormente puede ser incoado. Entonces, hablamos también aquí del transfugismo político. Al menos algunos comprenderán lo que es el transfugismo político. Según Beatriz Tomás Mayén, establece que el transfugismo político tiene 2 aspectos: por el momento en que se produce y por los motivos que se produce. Este transfugismo político, en estos 2 aspectos, queridos compañeros y compañeras, y aquí vamos a coincidir en algo. Si un legislador se cambia de bancada sin motivo alguno, debe ser sancionado. Sí. La sanción debe ser proporcional. Sí. ¿A qué debe estar sometido? A un código de ética. ¿Este código de ética dónde? Dentro de la Asamblea Nacional. Y ahí coincido con el legislador Tayano, de 30 a 90 días. Pero cuando exista uno de estos principios que establece, por los motivos que se produce, debe ser una excepcionalidad. Ahora, aquí se ha venido a decir que en Perú y Bolivia supuestamente existen estas sanciones. Error, señores, no es verdad. Aquí en la Asamblea no se puede venir a hablar cualquier cosa. Quienes conocemos de derecho, investigamos un poquito el derecho, sabemos que no es así.
Y les presento, en Perú no existe aquello, incluso usted que es abogado yo creo que no entiende, en Perú no existe aquello, y miren, la normativa peruana no es lo que se dijo aquí en la Asamblea, la normativa boliviana no es lo que se dijo en la Asamblea, ese tipo de afirmaciones son estas. Nada, son palabras al aire, porque sencillamente no existen ni en Perú ni en Bolivia. Y si vamos a hablar, ¿dónde existe? Bueno, vamos a decirle a los compañeros asambleístas dónde sí existe. Cabo Verde, Camerún, Corea del Sur, Kenia, Portugal, Turquía. En estos países sí existe, pero ¿saben una mala noticia? Está elevada a rango constitucional. Y si ustedes se preguntarán por qué estará elevada a rango constitucional, bueno, es sencillo. Nuestra normativa constitucional aprobada en el 2008, ¿qué establece? La libertad de afiliarse y desafiliarse. Si hubiera una excepción, ¿por qué no se la puso en la Constitución del 2008, me pregunto? Si tan sabiamente ahora queremos venir a decir ese tipo de excepcionalidades, ¿por qué no se la estableció en esa Constitución? Entonces, si queremos hablar de algo, primero tendría que ser elevada a rango constitucional. Segundo, si la quieren poner aquí, señores, es inconstitucional, desproporcional. Si quieren que una vez más la Corte Constitucional nos diga y nos mande a estudiar como Asamblea Nacional, bueno, caigamos en el error emocional y no legislemos de forma racional, sino de forma emocional, como se ha acostumbrado en esta Asamblea. Entonces, colegas asambleístas, hablamos de lealtades, hablamos de traición. La verdadera lealtad debería ser a los valores y a los principios. La verdadera traición es cuando se traicionan los valores y los principios. Ahí sí hay traición. Y ahí es que debe ser condenado. No vengamos a hablar solamente por enaltecer ciertos verbos rectores que nos quieren hacer ver como mejores personas, no. Las verdaderas lealtades, insisto, deben ser a los valores, a los principios, que sustentan ¿qué? Sustentan una verdadera democracia. Hoy, lo que sí debemos de hacer una reflexión como sociedad, como asambleístas, es un llamado a los partidos políticos, es un llamado desde ahí, señores. Los partidos políticos son el vehículo y quienes lo representan son quienes participan. Y quienes participan, que estén ligados a principios éticos y morales y no a principios o ideologías que solamente son adoctrinamientos momentáneos para valerse del poder. Lo que sí debe de hacer es que esa verdadera lealtad sea los principios, los valores éticos y morales que van a ser de esta sociedad y que nuestros jóvenes van a involucrarse mucho más de la política. ¿Por qué no reflexionamos hoy día y nos preguntamos por qué nuestros jóvenes no quieren participar de política? ¿Por qué nuestros jóvenes no anhelan un espacio en la política? Precisamente porque las lealtades de los partidos políticos no son a la sociedad, no son a los principios, no son a los valores, son a agendas partidistas y particulares, incluso poniéndole una venda a la ciudadanía, pero quienes no quieren ver ya no es culpa. Invito a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros asambleístas, a reflexionar sobre la importancia y poner las ideas por encima de los partidos políticos. Debemos ser defensores incansables de la moral y los valores que sustentan nuestra sociedad, recordando que nuestra labor como asambleístas está en servir y en el bienestar de nuestra sociedad. Reitero una vez más la importancia de considerar con prudencia. Queda un minuto. Cualquier reforma de la ley orgánica de la función legislativa, asegurando que se respeten por encima de los partidos políticos, por encima de las ideologías políticas, los principios y valores y las lealtades a una sociedad que merece, sí, políticos con principios éticos y morales que prevengan una mejor sociedad. Muchas gracias.